despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Dios les siga bendiciendo. Una vez más, aquí en este momento, procurando llevar un mensaje con propósito que transmitimos todos los viernes a las 7 de la noche por las diversas redes sociales. Me alegra saber que usted está ahí, pendiente de lo que Dios quiere recordarnos en esta noche. Y sí, es recordarnos que hay una promesa para nosotros, hay una promesa para usted. Así como Dios le dio a su pueblo una promesa de llevarlo a un lugar propio, a un lugar de bendición, así el Señor quiere recordarnos que hay un lugar y antes de llegar a ese lugar tendremos nosotros muchas bendiciones, muchas cosas favorables antes de terminar todo este proceso. Vamos a recordar en la historia, usted sabe muy bien, que Egipto fue un lugar donde el pueblo de Dios duró mucho tiempo esclavizado, sufriendo muchísimo. Tal vez usted lleva con algún problema, alguna enfermedad, con alguna situación por varios tiempo. Pues hoy el Señor quiere recordarnos su promesa. Vamos a mirar en la historia, a recordar la historia, cómo fue que el pueblo de Dios salió. Usted sabe muy bien que Dios obró con mano dura sobre Faraón, sobre los egipcios, y hasta a tal punto de presionar para que su pueblo saliera. Entonces ellos salen, cruzan el Mar Rojo, luego llegan al monte Sinaí, luego conquistan a Edom, conquistan a Moab, conquistan a Amón y atraviesan el río Jordán. Antes, previo a llegar a Canaán, que es la tierra prometida, se les atraviesa Jericó. ¿Cómo era Jericó? Jericó era una ciudad amurallada, más o menos 8 metros cada muro de alto, 6 metros de ancho, lo que dicen los expertos. Esa ciudad era la ciudad más antigua, prácticamente era una fortaleza, prácticamente era un orgullo militar, un orgullo para ellos. Canaán, los cananeos se sentían tranquilos, se sentían confiados porque toda persona que pretendía llegar a Canaán sí o sí debía cruzar por Jericó. Y pues era una seguridad militar para ellos, porque Canaán estaba confiada en que los de Jericó, que estaban muy fortalecidos, que tenían un ejército bien organizado, pues los iban a proteger. De hecho, había un compromiso, había como una especie de alianza entre ellos. Pero Dios tenía planes perfectos con su pueblo y les dijo, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, disculpe, y los iba a llevar a Canaán, la tierra prometida. Vamos a mirar en el libro de Josué, allí en el capítulo 6, esta historia. Vamos a revisar un poquito, una fracción nomás. Vaya usted por favor al capítulo 6 del libro de Josué, al capítulo 6, versículo 1. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad de todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 7 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará con gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Déjelo ahí nomás, por favor, y dele gracias a Papá Dios por la palabra que nos da. Te damos gracias, papito, por la bendición de tu palabra. Te damos gracias en este momento, Señor, porque recuerdas a nosotros cuál es la promesa tuya. Por eso te ruego, Dios, que sea tu Santo Espíritu quien nos dé libertad de recibir esta palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Dios Rey y Salvador. ¿Cuántas veces usted ha sentido que hay problemas que le impiden recibir la bendición? Eso sucedió. Jericó
el rey de Jericó supo que los israelitas venían y ya tenían fama. Recuerde que ya habían conquistado a tres poblaciones, Edom, Moab y Amón. Ya los habían conquistado. Jericó sabía que el ejército israelí venía preparado. ¿Y cómo se puso Jericó? Versículo 1 dice, Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Súper fortalecida, súper protegida. Antes que usted y yo recibamos una bendición de parte de Dios, se atravesarán problemas, se atravesarán situaciones difíciles y no cualquier situación. ¿Por qué? Porque siempre las cosas que nosotros recibimos deben tener un proceso para recibirlas. Usted ya leyó y sabe muy bien que Jericó se convirtió en un obstáculo para que el pueblo de Dios cruzara a recibir la promesa. ¿Cuántos obstáculos se han atravesado en usted antes de recibir la bendición de Dios? ¿Cuántas cosas han pasado? Tal vez una enfermedad que no ha sido sanada y ha empeorado. Tal vez una deuda que no ha sido cancelada y por el contrario se ha tenido que hacer otra deuda y con unos intereses más altos. Tal vez un problema intrafamiliar que no se ha solucionado y por el contrario, cada vez el problema es más grande. Muchas veces nosotros estamos pensando en situaciones de renunciar a todo, como dicen popularmente, tirar la toalla y no seguir. Déjeme decirle algo, hoy el Señor nos está recordando que hay una promesa para usted, para mí. La promesa de Dios se cumple sí o sí, porque es la promesa de Él. ¿Hay obstáculos grandes? Claro que sí. Pero bueno, las cosas cuando Dios las promete, las da, pero no es fácil. No es que usted levantó las manos, oró a Dios y como dicen por ahí, arte de magia, le llegaron las cosas. No, hay un proceso. Hay algo que hacer. Mire lo que dice el versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Esa es la promesa, ya está listo, ya está dado. Dios lo decretó, Dios lo dijo, Él sí decreta, Él sí ordena, es Dios quien decreta, es Dios quien ordena, Él sí lo ha hecho. Dios le dijo a usted, te he entregado esa situación para que la despaches, para que salgas de ella. He puesto una situación en ti, amada mía, en ti, amado mío. Discúlpeme, estoy poniendo palabras en la boca de mi papá Dios, pero lo considero así. Creo y el Señor ha dicho, te he dado eso para probarte, ese problema para probarte, pero al lado de la prueba viene ¿qué? La solución. Y el Señor ha decretado, ha declarado que entregó en sus manos, en las suyas, en mis manos, nos entregó todo eso para salir de eso. Hay que creerle, hay que creer a Dios. ¿Tiene problemas usted? Claro que sí. Esa enfermedad creció, hay una promesa para usted. Esa deuda creció y hay más deudas. Como por ahí envió un meme, salimos de una deuda y nos metemos en otra. O nos metemos en dos más. ¿Por qué? Porque es que se nos olvida la promesa de Papá Dios. Se nos olvida. El problema en casa. Los muchachos hoy en día quieren hacer su voluntad. Los muchachos de hoy en día no están sujetos a papá y a mamá. Ya no los quieren honrar. Ya se creen autosuficientes. Tienen apenas escasos 12 años y ya creen ser adultos. Pues déjeme decirle algo. Usted joven, jovencita, si está viendo este mensaje, si usted está de adolescente y aún vive, bueno, así sea ya adulto, y aún está en la casa materna, en la casa paterna, pues debe estar sujeto a la autoridad de su papá y de su mamá y hacer lo que ellos dicen, porque ellos son la autoridad suya. O si no, pues váyase de casa y ahí sí, viva una vida a su manera. Pero mientras los jóvenes vivan en casa paterna, en casa materna, deben recibir y aceptar las órdenes de papá y mamá. Eso es algo lógico. Dios, ¿qué nos dice a nosotros? También nos da órdenes.
¿Acaso es que Dios no podía destruir a Jericó con su poder solo? Con su palabra. Él pudo haber, así como lo hizo con Nínive en su momento. Lo destruyó y se acabó. Bueno, en el momento que envió a su profeta, pues no, porque la gente escuchó, oró y Dios tuvo misericordia, pero ellos siguieron pecando hasta que definitivamente fue destruido. Pero ¿por qué Dios le da unas órdenes a Josué y le dice que deben hacer ciertas cosas? Versículo 3. Dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. ¿Qué está diciendo la Biblia hoy? ¿Qué nos está recordando Dios hoy? Primero que su trabajo, su habilidad, su profesión. No, primero Dios, primero lo espiritual. ¿A quién manda primero Dios que vaya adelante? A los sacerdotes, la representación espiritual. Así es que hay un orden para hacer. Usted va a llegar a esa promesa de Dios, la va a alcanzar, la va a tomar y la va a recibir. Amén por eso. Pero debe llevar un proceso, debe obedecer a lo que Dios demanda. Y lo primero que le está diciendo es, primero Dios, primero Él. Y en el versículo 5 dice, y cuando toquen prolongadamente el carnero de cuerno, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará en gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Primero Dios y luego su empleo, su habilidad, su don, su talento. Primero Dios. Y hay algunas personas que dicen, no, yo no voy a culto porque es que tengo que trabajar. Yo no, sí, listo, amén, por eso usted le debe cumplir, pero es curioso que usted le sienta más temor a incumplirle a un ser humano, a su jefe, a su patrón, y no cumplirle a Dios. Se lo digo por mi experiencia propia, con un testimonio propio le digo. Yo también fui empleado y también tenía que trabajar los domingos, pero oré a Dios y Dios me dio la gracia ante ese patrón y me dijo, no trabajé los domingos, y me iba para culto. Me iba para la iglesia. Así es que, ¿cuál es el propósito de este mensaje? Reciba usted la promesa de Dios, pero obedézcale a Él. ¿Se van a atravesar cosas antes de llegar a esa promesa? Sí, se le van a atravesar muchas y tal vez más grandes. Así como dice el versículo 1, Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Su problema está fuerte y tal vez más fuerte. Pero Dios ha prometido darle a usted algo, darle la bendición. Dios ha prometido proveerle, Dios ha prometido sanarle, Dios ha prometido ayudarle, restaurarle. Dios lo ha prometido y Dios lo cumplirá. Pero dele el primer lugar a Dios. Dele el primer lugar a Dios en todo. No solamente un devocional, no solamente leer la Biblia, debe congregarse también. Anteponga a Dios a todas sus actividades y yo le aseguro que Dios le ayudará a recibir más rápido la promesa que le ha dado. Eso es verdad. Así es que, amado y amada, miren, la Biblia nos está contando la historia y Dios nos está recordando que hay una promesa de Él para nosotros. Antes ¿cuál sería nuestra tierra prometida en este siglo XXI? El cielo. Esa sería nuestra tierra prometida. Pero antes de eso, tenemos más cosas aquí para recibir en bien. Y tal vez se nos atraviesen cosas, así como se le atravesó Jericó al pueblo de Israel antes de llegar a Canaán. Tal vez a usted se le atraviesen, pero ya Dios le entregó a usted eso. Ya Dios le ha dicho a usted, te entrego todo eso para que salgas rápido. Dios le da a usted la estrategia, le da la habilidad, le da las armas. Le da el tiempo, el momento, el lugar para que usted salga de esa deuda, para que usted sea sano, sea sana, para que usted restaure su área emocional, para que usted restaure su hogar. Si usted antepone a Dios, antes créalo que no. Créalo que no. Vuelvo a repetir. Dios pudo haber destruido Jericó con su palabra y ya, pero le dio unas instrucciones al pueblo. Tienen que hacer esto, esto, esto y esto y llegarán a Canaán. Usted y yo tenemos que hacer
esto, antes de recibir la bendición. Y lo primero que es lo espiritual, la relación con Él. Amén. Muy bien. Eso es todo. Me iba alargando mucho, pero espero que el mensaje llegue a usted y lo tome para su bienestar. Me alegra saber que está usted con nosotros. No se le olvide que esto es un mensaje con propósito. Hasta una próxima transmisión. Con un motivo, caminar junto a ti, he decidido.